¿Listos? Buenos días. ¿Cómo están, familia? Ahora sí, chequen. Hace rato habíamos transmitido, pero teníamos chueca la transmisión. Espero que ya se haya corregido. Bueno, pues vamos a comenzar esta mañana con el tema de hoy. Le he titulado Sirviendo en medio de nuestras debilidades. Sirviendo en medio de nuestras debilidades. Hace rato, hace como media hora antes de comenzar, les mandé un pasaje de Joel. ¿Otra vez se enchocó? Sí. Ok. Y decía ese pasaje en Joel capítulo 3, versículo 10. Forjad espada de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Este versículo yo muchas veces lo había citado, lo había mencionado a lo largo de mi vida cristiana, pero creo que hoy cobra relevancia este pasaje, sobre todo esa frase de decir, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué el débil puede decir, fuerte soy? Bueno, esta mañana vamos a tocar un tema, creo yo, muy importante, que tal vez para muchos será un tema que cambiará nuestro concepto de cómo es que nosotros debemos de servir al Señor. Entonces, veremos esta mañana cómo el Señor nos perfecciona en medio de nuestras debilidades. Por ejemplo, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hablando de los grandes hombres de la fe, esos grandes hombres de la fe que los vemos moviéndose bajo la mano de Dios, haciendo cosas extraordinarias, hombres espirituales, que de repente vemos hombres grandes, hombres poderosos, hombres gigantes. En realidad detrás de ellos son hombres débiles que simplemente se pusieron en las manos del Señor, y así fue como estos hombres pudieron estar plasmados en el capítulo 11. ¿Por qué son hombres de la fe? Porque fueron hombres que confiaron en Dios, que decidieron poner a su servicio su vida pese a sus debilidades. Pues vamos orando, dejando esto en las manos del Señor, y desarrollaremos este tema en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 1. Si quieren ir conmigo a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre, esta mañana queremos darte gracias por tu misericordia, gracias por este día que tú nos das, Señor. Y te pido, Padre, que a través de este tema tú nos enseñes, Señor, tus verdades. Que nos enseñes, Señor, cómo es que nosotros podemos ser usados por ti. Cómo en realidad, Señor, estos grandes hombres que tú hablas a través de tu palabra, Señor, fueron hombres comunes, Señor, fueron hombres sencillos, que la única diferencia, Señor, es que pudieron reconocer esas debilidades, pudieron reconocer sus limitantes, pero que estaban dispuestos a ser usados por ti, Señor. Y que esta mañana, cada uno de nosotros podamos reconocer esas debilidades, Señor. Y que es a través de esas debilidades, Señor, que tú nos fortaleces, Señor. Que tú engrandeces nuestras vidas, Señor, para ser hombres a tu servicio, Padre. Te damos gracias, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Quiero leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Estaremos basando toda esta enseñanza en este pasaje. 2 de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Es decir, Pablo no sabía si esa experiencia fue una experiencia espiritual, una visión, o que en realidad fue en el cuerpo. Dios lo trasladó al tercer cielo. Dice, él no lo sabe. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré,
sino en mis debilidades. Pregunto esta mañana, ¿por qué Pablo comienza este capítulo 12 narrando una experiencia que hace 14 años había sido arrebatado al tercer cielo? Aparentemente, Pablo no hubiera contado esta experiencia de haber sido arrebatado al tercer cielo, sino por lo que estaba pasando en ese momento. Entonces Pablo se vio obligado a resaltar esta experiencia, pero en realidad él no estaba tratando de presumir nada, de decir que había tenido una gran visión, que había sido llevado al tercer cielo. Su corazón no era exaltarse. Antes bien, Pablo expresa que no le conviene gloriarse, pero lo hace para poner en contexto de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Estamos leyendo capítulo 12, pero si nos regresamos al capítulo 11, por eso es muy importante entender el contexto para a veces entender lo que la Biblia nos está enseñando. Pero en el capítulo 11 de 2 de Corintios, Pablo les estaba diciendo que estaba celosos de ellos, tenía un celo de Dios, porque ese Cristo que Él les había presentado al principio, habían llegado otros apóstoles o superapóstoles, hombres que se decían hombres espirituales, pero que estos hombres habían llegado a la iglesia de Corintios presentando un Cristo diferente al que Pablo les había compartido. Ellos habían recibido un espíritu diferente del cual ellos habían recibido y un evangelio diferente del cual ellos habían aceptado. Y esto debido a hombres que desean pasarse como superapóstoles, porque hablaban con elocuencia, pero que Pablo decía eran falsos apóstoles. Por eso es muy importante no evaluar la espiritualidad de una persona, la espiritualidad de un pastor o de una persona que se diga importante por lo que hace. A veces las personas presentan su ministerio, su vida espiritual, por sus dones, por sus virtudes, por sus talentos. Pero la Biblia nos dice que debemos de evaluar a las personas principalmente porque son personas obedientes al Señor. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21, un pasaje muy conocido. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este contexto hablando de aquellos que dicen, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre. Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque eran personas que no hacían la voluntad del Padre. Por eso, la espiritualidad no la podemos medir si en una iglesia se mueven los dones, se manifiestan ciertas cosas del poder de Dios. Eso no significa nada. No podemos evaluar a la gente o a las personas de acuerdo a sus dones o a sus talentos, sino en la medida en que obedecemos al Señor. Entonces Pablo cuenta esta experiencia de ser llevado al tercer cielo, pero no para exaltarse a sí mismo, porque él sabía que no le convenía gloriarse. Pero lo estaba haciendo para contrastar que en las experiencias sobrenaturales no estaba su fortaleza, sino en sus debilidades. Repito, mis hermanos, la fortaleza de Pablo, el ministerio de Pablo no se basaba en las cosas extraordinarias que Dios hacía, o como esta experiencia que él había tenido. Él resalta esta experiencia, pero no para decir que él era alguien porque había sido llevado al tercer cielo, sino para expresar que su fortaleza, que en la forma en que Dios le estaba usando es porque él había reconocido sus debilidades. Ahora, pregunto, ¿por qué resaltar nuestras debilidades? ¿Por qué Pablo resalta sus debilidades? ¿Quién quisiera resaltar sus debilidades? Yo diría antes al contrario. Todos queremos resaltar nuestras virtudes, nuestros dones, cosas que podamos presumir. Pero en este caso,
Pablo nos enseña que su ministerio estaba basado, su fortaleza, en sus debilidades. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, o sea, un capítulo anterior de nuestro capítulo que estamos estudiando. Entonces, él empieza hablando de esas debilidades. Dice, son ministros de Cristo, hablando de esos falsos apóstoles. Como si estuvieran locos, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como naufragado en el mar. Y así empieza hablando sucesivamente, versículo 26, versículo 27, hablando de todos sus padecimientos, de todo lo que él había padecido, y esa era su carta de presentación. Había sido perseguido, él había sido una persona que había sido azotado, había sido encarcelado, mostrando sus debilidades, mostrando sus persecuciones, que obviamente los falsos apóstoles no van a hablar de persecuciones, no van a hablar de aquellas cosas que se tiene que padecer por servir al Señor. Los falsos apóstoles siempre presumirán de sus grandezas, de sus virtudes, pero nunca de sus debilidades. Entonces, Pablo está contrastando su propio ministerio en medio de sus muchas debilidades en comparación de estos falsos maestros que se presentaban como grandes hombres. Entonces, ¿quién quiere presumir sus debilidades? Obviamente nadie. Pero aprenderemos el día de hoy que los hombres que Dios usa son aquellos que reconocen sus debilidades y sus limitaciones, pero aún así están dispuestos a servir al Señor. Esta mañana lo que yo quiero resaltar, mis hermanos, para ustedes, y que podamos aprender a través de este pasaje de las experiencias de Pablo, es que nuestra fortaleza y nuestra grandeza en realidad no está en nuestras virtudes, sino en nuestras debilidades. Cuando reconocemos nuestros limitantes, que aunque nos hacen falta tantas cosas, tanto conocimientos, tantas virtudes, que en realidad reconocemos debilidades en nuestras vidas, más sin embargo, cuando reconocemos estas debilidades, cuando reconocemos que somos débiles, como mencioné el pasaje de Joel, entonces podemos decir somos fuertes en el Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, ¿por qué lo decía Pablo esto? Porque qué fácil es caer en el orgullo cuando confundimos nuestras debilidades con el poder de Dios. Mira lo que Dios hace con Pablo para que no se enaltezca. Dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entonces estaba reconociendo que él había tenido muchas experiencias, entre las cuales nos está revelando que él había ido al tercer cielo. Pero cuando somos usados por Dios, cuando tenemos experiencias con Dios y no sabemos distinguir nuestras debilidades con el poder de Dios, muy fácilmente podemos caer en la vanidad y en el orgullo. Y entonces Pablo aquí reconoce que le fue mandado un mensajero de parte de Satanás para que no se enaltezca
sobremanera, para que no cayera en el orgullo. Entonces Pablo cita esta experiencia que había tenido hace 14 años con el fin de poner en contexto las dificultades que Dios había enviado a su vida para que él no se enalteciera en medio de esas experiencias. Entonces, las experiencias sobrenaturales no era lo que validaba el ministerio de Pablo. Lo que validaba el ministerio de Pablo era su determinación para seguir a Cristo en medio de sus muchas debilidades. Eso era lo que certificaba el ministerio de Pablo. Curioso, ¿no? Porque esto es cosa contraria. ¿Cómo queremos validar nuestro ministerio? Hablando de nuestras grandezas, hablando cómo Dios nos usa, hablando de nuestra espiritualidad, tal vez del conocimiento que tenemos de la Biblia, cómo Dios nos usa a través de algunos dones o de algunos talentos. Pero ¿quién se puede imaginar que son nuestras debilidades, nuestras flaquezas por el cual Dios engrandece nuestras vidas? Obviamente, mis hermanos, y se los digo yo en lo personal, nadie quiere parecer como un tonto o como un estúpido, presumiendo debilidades, presumiendo lo que tal vez nadie estaría dispuesto a hacerlo. Pero más sin embargo, Pablo nos enseña que no es en el poder de Dios que nos debemos de exaltar, sino en nuestras debilidades. Entonces, nunca debemos de evaluar el servicio de una persona por las manifestaciones del poder de Dios o cosas extraordinarias que alguien pueda hacer. Entonces, hay 3 enseñanzas en este pasaje que podemos aprender de la vida de Pablo. Entonces, esta mañana quiero enfatizar 3 puntos muy importantes que aprendemos de este pasaje, de esta experiencia que tuvo Pablo. La primera es que las debilidades y las aflicciones que vienen a nuestras vidas, no importa el origen de tales aflicciones. Las aflicciones y las debilidades que vienen a nuestras vidas son orquestadas por Dios para su gloria. Los medios pueden ser muchos, pueden ser diferentes. En este caso vemos que Dios utilizó a un mensajero de Satanás. Y aunque vemos que le fue dado a Pablo entonces un aguijón en la carne para que no se exaltase, entonces dice aquí el pasaje que le fue enviado un mensajero de Satanás. Pero la causa final es Dios. Y esto lo sabemos porque Satanás hubiera querido que Pablo se hubiese exaltado. Pero dice este pasaje que le fue dado este aguijón para que no sucediera. Al contrario, para que no se llenara de orgullo. ¿Y qué era ese aguijón? En realidad no lo sabemos. Muchos que han predicado este pasaje han tratado de explicar tal vez este aguijón, pero en realidad nadie sabe qué es lo que estaba padeciendo. Pero lo que sí sabemos es que era algo muy severo, en el cual Pablo había orado 3 veces para que le fuese quitado ese aguijón. Pero sabemos que no era cualquier cosa lo que Pablo estaba sufriendo. Pero estaba siendo entonces abofeteado constantemente para que no se exaltara. Y había pedido que se lo quitara. Por otra parte, aprendemos que en este texto, que todas las cosas y seres que existen en este universo están bajo el control, incluyendo al mismo Satanás. Es decir, nadie puede tocar a un hijo de Dios, al menos que Dios lo permita. En este caso, un instrumento que estaba siendo utilizado para que no se gloriase Pablo era un mensajero de Satanás. Por eso es muy importante que entendamos la soberanía de Dios, el poder de Dios. Dios tiene todo bajo control. Por eso ya hemos explicado en pláticas anteriores que todo lo que nos sucede, todo es para su gloria. Que todo lo que viene a nuestras vidas resulta para nuestro bien. Aún por muy malo que lo veamos, aunque a veces esas aflicciones lastimen nuestras vidas, nos quebranten,
sabemos que están en manos de Dios. Y si aún mismo Satanás, o si una misma persona, con toda su intención malévola, con todo su pecado, con toda su intención de provocarnos un mal, siempre Dios lo va a convertir para un bien en nuestras vidas, porque nada se le escapa a Dios. Dios siempre mantiene el control de nuestras vidas. Entonces, aunque el mundo tenga malas intenciones, tenga intenciones incorrectas y actúen conforme a su maldad, Dios siempre las va a usar para nuestro bien. Entonces, Dios, y si Dios lo permite, siempre será con un propósito santo, con un propósito que va a fortalecer nuestras vidas. Pregunto, ¿cuál ha sido el mayor pecado que el hombre ha cometido en la historia de la humanidad? ¿No ha sido la crucifixión de Cristo? Dice Hechos capítulo 4, versículo 27, Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Estos hombres fueron responsables por la muerte de Jesús? Claro que sí. Pero en última instancia, Dios lo permitió. Nada sale del control de Dios. Todos estos hombres, Herodes, Poncio Pilato, dice, los gentiles y los judíos fueron responsables. Dios juzgará a estas personas por este crimen que hicieron, pero en última instancia estaba bajo la mano de Dios, y si sucedió fue porque Dios lo permitió. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre mantiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Pero aún así, mis hermanos, que quede claro, somos responsables de reaccionar apropiadamente ante estas aflicciones. No somos títeres de nadie, no somos títeres de nadie, ni siquiera de Dios, ni siquiera de Satanás. Somos responsables, aun cuando vienen estas tribulaciones, somos responsables. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro corazón? Número 2. Debemos de aceptar gustosamente las aflicciones que el Señor nos envía para debilitarnos, porque su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Quiero repetir, segundo punto. Debemos de aceptar gustosamente las aflicciones que el Señor nos envía para debilitarnos, porque su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Aquí no está hablando Pablo de una actitud de resignación, pues ya ni modo, si así Dios quiere tratar con nuestras vidas, si Dios tiene que afligirnos, si tenemos que pasar por algo difícil, pues bueno, ¿qué podemos hacer? No. Pablo nos enseña que él se gloriaba gustosamente en sus debilidades, porque él sabía que cuando él era débil, entonces Dios lo fortalecía. Y aunque Pablo había orado 3 veces al Señor, en el versículo 9, el Señor le dijo, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Eso significa que entonces debemos ser masoquistas, que debemos de resignarnos al dolor? Aquí vemos que Pablo oró 3 veces. ¿Es correcto orar para que a veces las aflicciones o los aguijones que vienen en nuestras vidas, Dios nos las quita? Y posiblemente en la soberanía de Dios habrá cosas que Dios quite, que Dios cese a veces ciertas tribulaciones, pero habrá otras cosas que Dios dejará en nuestras vidas para que esas aflicciones o esas aguijones no nos enaltezcan, y sirvamos siempre al Señor con un corazón humilde, contrito y humillado. Entonces, habrá ocasiones en donde esas tribulaciones
o esos aguijones cesarán. Pero hay que aprender también, como en la vida de Pablo, que habrá ocasiones en donde Dios dejará en nuestras vidas y serán permanentes. Seguramente algunos de ustedes están pasando por ciertas flaquezas, debilidades, aflicciones que tienen años y que tal vez han orado y tal vez se han dado cuenta que Dios ha puesto en sus vidas para fortalecernos en el Señor. Entonces Pablo tenía que aprender que la gracia de Dios es suficiente. Mis hermanos, tenemos que aprender que la gracia de Dios es suficiente. No importa qué clase de aflicción estemos pasando, su gracia es suficiente. Mis hermanos, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, si tuviera más tiempo, si me hubiera preparado, si tuviera más conocimiento, si tuviera este don, si tuviera este talento? ¿Cuántas veces no hemos puesto excusas al Señor diciendo que tal vez nuestras vidas serían mejor? Que tal vez tuviéramos mejor oportunidad, que servirían mejor al Señor, pero como tenemos tantas flaquezas y tantas debilidades, entonces nos excusamos y por eso decimos que no somos muy buenos servidores, que no somos personas tan fieles, porque tenemos tantas debilidades y tantas carencias. Pero lo que Pablo nos está enseñando que es precisamente a través de nuestras debilidades que Dios hace cosas maravillosas a través de nuestras vidas. Traemos más gloria cuando servimos a Dios en medio de nuestras debilidades. Yo sé que esta es una lección muy difícil de entender, porque ¿quién entonces, mis hermanos, quiere gloriarse en medio de nuestras debilidades? Yo creo que nadie. Pero Pablo nos está enseñando que así era su ministerio, así fue su vida. Si Dios usó su vida, la vida de Pablo, fue porque él pudo reconocer sus debilidades. Y cuando él reconoció sus debilidades, entonces es cuando él se hacía fuerte. Ahora, quiero hacer una aclaración en esto. Cuando hablamos de debilidades en nuestras vidas, no estamos refiriéndonos a ninguna debilidad moral. No debemos de confundirnos con eso. Cuando Pablo habla de gloriarnos en nuestras debilidades, no estamos hablando de que debemos de gloriarnos porque somos personas rencorosas, que somos personas que debemos, que no pagamos, que somos lujuriosos, que somos personas que andamos en adulterio, en fornicación, que somos libidinosos. No está hablando Pablo de esas debilidades. Imagínense que alguien diga, ay Señor, es que yo soy una persona tan celosa y tan recorosa, pero gloria a ti que tú me fortaleces en medio de esas debilidades. Pablo no está hablando de debilidades morales. No nos estamos refiriendo a esas situaciones. Estamos hablando de situaciones incómodas que vienen en nuestras vidas. Situaciones dolorosas que nos limitan en cierto sentido. Que nos muestran lo frágil que somos para llevarnos a depender enteramente de la gracia de Dios. Hablamos de esas debilidades, pero no de debilidades morales. Entonces, no debemos de confundirnos. Entonces, Pablo lo soportaba todo por amor a Cristo, no por su necedad. Dice 2 Corintios 12:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hablando de esas debilidades porque tal vez no tenemos los medios económicos, debilidades porque a lo mejor no somos las mejores personas preparadas, debilidades porque a lo mejor no somos esas personas que hablamos con elocuencias, que nos falta la facilidad de palabras, que no somos personas que fácilmente nos aprendemos los versículos de la Biblia, que nos cuesta mucho trabajo entender a veces las doctrinas que vienen en la palabra del Señor, que a lo mejor somos personas que no tenemos una profesión, una carrera, pero pese a todas esas debilidades que podamos tener en nuestras vidas,
Dios puede usarte, mi hermano. Aunque tal vez no tuviste la oportunidad de estudiar, tal vez tus papás no fueron personas con dinero, que a lo mejor has sido una persona que has vivido humildemente, no importa esas debilidades. Si tú las reconoces y las pones en manos del Señor, entonces puedes decir como Pablo, cuando soy débil, entonces fuerte soy. Entonces Dios no necesita de gente muy dotada o inteligente para manifestar su poder. Dios usa personas comunes y corrientes como tú y como yo. El problema de todo a veces es que aprendemos a confiar más en nosotros mismos que en Dios. Ese es el punto que yo quiero dejar esta mañana. ¿Por qué Pablo dice que debemos de gloriarnos en nuestras debilidades? Porque somos tan débiles, aún como cristianos, por el pecado remanente que hay en nuestras vidas, tendemos a enorgullecernos. Tendemos a presumir lo que no somos. Y esa es una necedad en nuestras vidas, que aun cuando Dios nos usa, a veces confundimos ese poder de Dios como si fuera el nuestro, como tratando de tomar créditos que no nos corresponden. Por eso es muy importante distinguir nuestras debilidades y en vez de presumir el poder de Dios, mejor presumir nuestras debilidades, que gracias a nuestras debilidades somos lo que somos, gracias a Dios. Por Él es que entonces podemos ser usados por Dios. Entonces el problema es que a veces tendemos a confiar en nosotros mismos y no en el poder de Dios. Entonces, ¿cómo Dios obra para destruir nuestra autoconfianza? Poniéndonos Dios en situaciones en donde nuestras fuerzas no sirven de nada. Por eso a veces constantemente Dios tiene que llevarnos a situaciones para que veamos que no es en nuestras fuerzas. Muchas veces Dios te va a tener que llevar a situaciones que tendrás que reconocer que tienes que depender de Él. Que para seguir adelante, que para que nosotros podamos seguir adelante, tenemos que confiar enteramente en Él y no en nuestras debilidades y no en nuestras fuerzas. Pongo un ejemplo. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Este es un buen ejemplo. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo, hablando de esta experiencia, diciendo, llegamos a tal prueba, a tal límite, que perdimos toda fuerza y toda confianza y pensamos que íbamos a morir. Pero nosotros mismos, dice, hicimos sentencia de muerte para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Solo, mis hermanos, cuando reconocemos nuestras flaquezas es cuando más clamamos a Dios. Cuando nos vemos en situaciones difíciles, desesperantes, que en realidad no podemos hacer nada, que en realidad si Dios no interviene, es entonces cuando podemos reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. Cuando reconocemos nuestras flaquezas es cuando más nos agarramos de Dios. ¿Por qué vienen entonces tribulaciones? ¿Por qué a veces Dios tiene que poner aguijones en nuestras vidas? Porque cuando reconocemos nuestras flaquezas es cuando más nos volvemos dependientes de Dios. Es por ello que Pablo, en vez de amargarse la vida, al ver que tenía muchas deficiencias, lo aceptó gustosamente para que se hiciera más evidente la gracia de Dios. Dice 2 de Corintios 11:30, 2 de Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 2 de Corintios 12:9, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y el versículo 10, Pablo dice, se goza
en las debilidades. ¿Y por qué se gozaba en las debilidades? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué cuando soy débil, entonces soy fuerte? Porque cuando estamos conscientes de nuestras debilidades, solo cuando estamos conscientes, entonces eso nos lleva a depender enteramente de Dios. Repito, mis hermanos, solo cuando estamos conscientes de que somos débiles y que no podemos solos, entonces eso nos lleva a depender enteramente de Dios. Y el último punto, el tercer punto que aprendemos de este pasaje, la tercera enseñanza es que podemos extraer de este pasaje, es que el amor a Cristo es que nos permite alcanzar con gozo las aflicciones que Dios decreta sobre nuestras vidas, porque hace más evidente su gloria en nuestra debilidad. Repito, es el amor a Cristo que nos permite abrazar con gozo las aflicciones que Dios decreta sobre nuestras vidas, porque hacen más evidente su gloria en nuestra debilidad. Es decir, es el amor a Cristo lo que hace la diferencia. Estamos hablando de aflicciones, estamos hablando de un tema difícil de aceptar, porque estamos hablando de aceptar de nuestras debilidades. Estamos hablando de que a veces Dios nos tiene que llevar a situaciones difíciles, que Dios a veces tiene que traer aguijón, así como en la vida de Pablo. Dios tiene que traer aguijones en nuestras vidas. Pero ¿cómo es que nosotros podemos aprender estas lecciones? Mi hermano, si no amamos a Cristo, entonces este tema no es para ti. Si el amor de Dios no está en nuestras vidas, entonces obviamente este es un tema ridículo. No tiene sentido, no tiene lógica. Pero cuando amamos a Dios, cuando sinceramente tenemos un amor por Dios, entonces podremos aceptar las aflicciones y los aguijones que Dios puede mandar a nuestras vidas para no ensoberbecernos, para no caer en el orgullo y reconocer que somos totalmente dependientes de Dios. Y solo el amor de Dios nos hace seguir adelante. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todos los padecimientos que había tenido Pablo eran por el amor que le tenía a Cristo. Y por ese mismo amor era que lo llevaba a abrazar con gozo esas aflicciones. Pablo oró para que le fuese quitado ese aguijón, pero recibió una revelación que el aguijón era un instrumento usado por Dios para magnificar la gracia de Cristo. Ahora, como ya lo sabemos, entonces, y como Pablo ya lo sabía, entonces dice, me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos usa en nuestras debilidades, entonces el nombre de Cristo es exaltado. ¿Por qué entonces Pablo se gloriaba en sus debilidades? Porque así Cristo es exaltado, es glorificado. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se fijan este pasaje? ¿Se dan cuenta? Nosotros hacemos la obra, Cristo se lleva los aplausos. Pero esta enseñanza solo tiene sentido cuando es el amor a Cristo lo que nos domina y no el amor propio. No buscamos que la gente nos vea a nosotros. Buscamos que Cristo resalte en nuestras vidas. Lo que nosotros queremos cuando servimos a Dios no es que nos vean. Queremos que vean a Cristo en nuestras vidas. Nosotros queremos menguar. Nosotros no queremos resaltar. Que Dios nos libre de robarnos tan siquiera un
puntito de su gloria. No queremos que la gente nos vea a nosotros. Queremos que la gente vea a Cristo en nuestras vidas y que Cristo sea exaltado a través de nuestro ministerio. Entonces, nuestras aflicciones, ya para terminar, nuestras aflicciones son parte del más grande propósito del universo, es decir, la glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Repito, nuestras aflicciones son parte del más grande propósito del universo, la glorificación de Cristo. Entonces, en nuestro pecado remanente que nos hace creer que nosotros solos la podemos, ¿seguimos creyendo que podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas? No, mis hermanos. Qué necedad creer lo que no somos. Qué necedad. Es por ello que Dios tiene que aplastar nuestra autoconfianza y nuestro orgullo. Por eso, mi hermano, termino diciéndote, no te quedes ahí aplastado, lamentándote tus limitaciones y tus debilidades. Levántate y sirve a Cristo con lo que tienes, porque cuando reconoces que eres débil, entonces Dios te hace fuerte. Como el pasaje de Joel, diga el débil, fuerte soy. Entonces, nuestras debilidades nunca serán un impedimento para servir a Dios, sino todo lo contrario, serán un instrumento para que Dios magnifique su gloria y su poder a través de nuestras vidas. Mis hermanos, yo espero que hayamos aprendido esta lección. ¿Qué nos enseña Pablo? Obviamente a no gloriarnos, a no exaltarnos. Y que reconozcamos que aún en medio de nuestras debilidades, Dios nos quiere usar. Mi hermano, ¿te has sentido menos? ¿Sientes que no tienes mucho que aportar a la iglesia? ¿Que a lo mejor no tienes muchos dones y talentos? Mi hermano, gózate en esta mañana que Dios quiere usarte aún con esas debilidades. Porque cuando alguien reconoce su debilidad, es cuando entonces se convierte en alguien fuerte en el Señor. ¿Por qué? Porque siempre caminaremos sirviendo al Señor en nuestras debilidades, y que si Dios hace cosas grandes es por su poder y para su gloria, y no para que la gente nos vea. Mis hermanos, pues cerraremos esta plática con una oración pidiendo que el Señor use tu vida para su gloria. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana, reconociendo, Padre, porque tenemos que reconocer que no somos hombres importantes, Señor. Que tú no escogiste de los grandes, Señor, de los reyes, de aquellas personas nobles, sino tú escogiste a los débiles, a los que no son fuertes, aquellos que no son, Señor, para que tu gloria se pudiera manifestar en medio de nuestras debilidades, Padre. Y yo te pido, Padre, que esta mañana podamos ver nuestras vidas, vidas que pueden servirte, Señor, a pesar, Señor, de nuestras carencias, a pesar, Señor, de que no hemos tenido oportunidad, Señor, de poder crecer, Señor, de poder tener ciertas habilidades, Señor, de tener cierta economía en nuestras vidas. No importa nuestra situación, Señor. Tú puedes usar, Señor, al más débil, Señor. Por eso podemos decir, diga el débil, fuerte soy, Padre. Y te pido, Señor, que podamos ver a nuestra iglesia, esa iglesia pequeña, esa iglesia, Señor, que a lo mejor, Señor, tiene muchas carencias, esa iglesia que a lo mejor necesita muchas cosas, Padre. Poder confiar, Señor, que tú puedes usar esa iglesia, ser una iglesia poderosa, una iglesia que te exalta, que te glorifica, Señor, porque nos gloriamos en nuestras debilidades, Señor. Nos gloriamos, Señor, en lo que no somos, para que tú seas exaltado, Señor. A ti la gloria y la honra. Mis hermanos, si Dios nos lo permite, ojalá próximo domingo ya podamos estar en la vid. Ya lo anunciaremos a través de nuestro chat. Por lo pronto, mis hermanos, que tengan un bonito fin de semana y pásenla muy bien. Dios me los bendiga.